Imagina la escena, ¿no? Es viernes por la noche, llegas a casa, te quitas los zapatos, la luz justo en su punto, Ese momento. el móvil boca abajo en silencio. Y la respiración empieza a calmarse, el cuerpo por fin se relaja. No hay ningún sitio al que ir, nadie esperando una respuesta. Para algunas personas esto es, el paraíso absoluto. Claro, pero para otras es la definición de aburrimiento o, peor, de soledad. Justo. Y en esa diferencia, en ese suspiro de alivio frente a, un bostezo de inquietud, está la clave de todo. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en los materiales que nos han enviado, que apuntan a que eso de preferir quedarse en casa no tiene nada que ver con ser perezoso o antisocial. Es algo mucho más profundo. Sí, esa es la misión. No vamos a sentenciar si es mejor salir o quedarse, Para nada. sino a entender la mecánica interna. Los documentos que tenemos delante desvelan las razones psicológicas por las que, para mucha gente, el hogar se ha convertido en un refugio indispensable. Vamos a desgranar qué pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en esos momentos de calma. Pues vamos a ello. Porque lo que vamos a ver es que esta preferencia está íntimamente ligada a cómo procesamos los estímulos, a una necesidad casi primitiva de control y seguridad. Y esto es muy interesante, a nuestra capacidad para la creatividad y la introspección. Vale, pues empecemos por lo más básico, que es algo que creo que todo el mundo ha sentido alguna vez. La famosa batería social. Ah, sí. Todos conocemos a esa persona que se recarga con planes, cenas, eventos, que vuelve a casa a las tantas con más energía de la que tenía. Pero, ¿y los demás? ¿Qué pasa con los que a la media hora de estar en un bar ya sentimos que se nos agota la batería? Es que la metáfora de la batería es perfecta, porque funciona de formas muy distintas para cada uno. Aquí entra en juego lo que la psicología llama la teoría del nivel óptimo de activación. Suena complejo. Pero es muy sencillo. Viene a decir que si disfrutas estando en casa, lo más probable es que tu sistema nervioso alcance su punto de saturación de estímulos mucho más rápido. Y esto es fundamental. No es por ser frágil ni débil, es por tener una mayor sensibilidad. O sea que cuando alguien dice estoy socialmente agotado, no es una forma de hablar. Es una descripción literal de lo que le pasa a su sistema nervioso. Es una descripción bastante precisa, sí. A ver, piensa en todo lo que tu cerebro tiene que procesar en una simple cena con amigos. El ruido del restaurante, la música, varias conversaciones a la vez. Tener que leer el lenguaje no verbal de los demás, pensar en qué responder. Las expectativas sociales. Todo. Incluso si te lo estás pasando bien, es un trabajo computacional enorme para el cerebro. Y para algunas personas, ese procesador se sobrecalienta antes. Claro, es como tener demasiadas pestañas abiertas en el navegador mental. Al final, el sistema se ralentiza y pide a gritos un reinicio. Exacto. Y ese reinicio es llegar a casa, cerrar la puerta y que no haya nada que procesar. Ahí está. El hogar se convierte en el único lugar donde el sistema puede salir del modo vigilancia y volver a su estado base de calma. Es el espacio seguro donde el sistema nervioso se autorregula. Por eso la sensación no es de aburrimiento, sino de alivio profundo. Es el cuerpo diciendo, gracias, por fin. Eso es. Vale, entiendo lo de la sobrecarga, lo de las pestañas abiertas, pero es solo eso, solo ruido. Porque a mí me da la sensación de que hay algo más, algo relacionado con sentir que, que tienes el volante. Has dado en el clavo. No es solo regular el sistema nervioso, es liberarlo de una de sus tareas más agotadoras, la gestión de la incertidumbre. Piénsalo bien, en casa tú eres el director de orquesta. Me gusta esa imagen. Fuera, eres solo un músico más intentando seguir una partitura que a veces ni entiendes. En tu casa, tú decides si pones a zetangana a todo volumen o si necesitas un silencio que se pueda masticar. Claro, controlas la luz, la temperatura, si te pones o no los pantalones. Todo está bajo tu control. Ahora, vete a un bar. Tienes que aceptar la música que pongan, los gritos de la mesa de al lado, la luz que te deja medio ciego. Y la conversación que a lo mejor no te apetece tener. Justo, esa pérdida total de control es neurológicamente agotadora. Sobre todo, como se menciona aquí, para gente con alta sensibilidad, ansiedad o que ha vivido situaciones impredecibles. El cerebro se queda en alerta constante, como un vigilante de seguridad, escaneando todo el rato por si pasa algo. Es un gasto de energía tremendo. Es el sistema simpático, el de lucha o huida, trabajando en segundo plano sin parar.
En cambio, al entrar en casa, el cuerpo interpreta esa ausencia de amenazas y de demandas como seguridad. Es algo que busca por naturaleza. Totalmente. Es un anhelo fundamental de nuestro cerebro, y el hogar se la da de forma inmediata y sin condiciones. Tiene todo el sentido. Pero ahora el análisis da un giro que me parece fascinante, porque ataca directamente un prejuicio muy extendido. La idea de que quedarse en casa es de vagos, es pasividad, es no hacer nada. Y resulta que es justo lo contrario. Es que confundimos la actividad externa con la actividad interna. Las personas que disfrutan genuinamente de la soledad y de su espacio no es que no hagan nada, es que están increíblemente ocupadas. Por dentro. Ocupadas por dentro. Sí. Suelen ser muy introspectivas, con una gran capacidad para la creatividad y para resolver problemas complejos. Vale. ¿Y por qué? ¿Qué tiene la quietud del hogar que nos convierte de repente en pequeños genios creativos? Pues mira, la quietud no es un estado pasivo. Es la clave para activar el arma secreta del cerebro, la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto. Suena importante. Lo es. Es una red de áreas cerebrales que, curiosamente, solo se enciende cuando dejamos de bombardearnos con tareas externas, cuando dejamos la mente, digamos, en punto muerto. Y es la responsable de casi todo lo bueno. La autoconciencia, la planificación a futuro, la empatía y sobre todo las ideas geniales que parecen salir de la nada. Vaya. Básicamente, el hogar es un gimnasio para la creatividad, porque es el único sitio donde dejamos que esa red neuronal entrene en paz, sin interrupciones. Por eso se nos ocurren las mejores ideas en la ducha o justo antes de dormir. No es casualidad, es ciencia. O sea, que el aburrimiento o la calma no son el enemigo de la productividad, sino el ingrediente secreto. ¡Qué idea tan potente! La creatividad no explota, se incuba. Exactamente. Y necesita un nido tranquilo, no una pista de despegue ruidosa. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aunque todo esto suena maravilloso, los propios textos nos lanzan una advertencia. No siempre que alguien se queda en casa lo hace para entrenar su red neuronal por defecto. A veces el refugio se puede convertir en otra cosa. ¿Te refieres a cuando el quedarse en casa no es tanto una elección como una necesidad forzada? Precisamente. Para algunas personas el hogar no es solo un refugio, es un escudo. O en los casos más extremos, una jaula. Hablamos de gente que se queda en casa condicionada por una ansiedad social paralizante, por heridas emocionales del pasado que hacen que el mundo exterior se perciba como un campo de minas, o por una depresión que te roba toda la energía. Es un punto delicado pero crucial, porque desde fuera la imagen es la misma, alguien que no sale un sábado por la noche, pero la experiencia interna es el día y la noche. Por eso se propone una pregunta para la autorreflexión que me parece muy poderosa y hasta un poco incómoda de responder con sinceridad. A ver. ¿Me quedo en casa porque me restaura o porque salir se siente más pesado de lo que debería? Es una pregunta muy fina, porque una cosa es decir, no me apetece, y otra muy distinta es sentir un peso en el pecho solo de pensar en tener que salir. Claro. En el primer caso, estás eligiendo el descanso, el enriquecimiento. En el segundo, estás actuando por autopreservación, y eso, a la larga, puede llevar a un aislamiento que no es sano. Y esto nos lleva de cabeza a los mitos y a las etiquetas que la sociedad pone con tantísima alegría. Hablemos de eso, porque si te gusta estar en casa, las etiquetas te llueven. Eres un antisocial, un solitario amargado, un aburrido o, mi favorita, estás evitando la vida. Sí, esa es un clásico. Parece que si no estás publicando fotos de una terraza llena de gente, no estás viviendo. Pues vamos a desmontar esas etiquetas. Primero, la de antisocial o no te gusta la gente. Es radicalmente falso. Disfrutar de la soledad no significa odiar a la gente. Entonces, ¿qué significa? A menudo significa que valoras tanto la conexión humana de verdad que prefieres no tener ninguna a tener una superficial o forzada. No es rechazo, es selectividad. Es buscar calidad en vez de cantidad. Tiene sentido. ¿Y qué hay del mito de que algo te falta? Como si necesitaras estar solo porque, pobrecito, no tienes a nadie. Ese mito es casi insultante. Los análisis sugieren que puede significar justo lo contrario, que tienes un sentido del yo tan sólido, tan bien amueblado, que no se desmorona en cuanto no hay nadie más alrededor para validarlo.
Disfrutar de tu propia compañía como una señal de madurez, no de carencia. Justo. Me encanta una frase que he leído en el material. No se aburren fácilmente porque tienen un mundo interior rico que les mantiene ocupados. Es buenísima. No es que eviten la estimulación de fuera, es que no la necesitan. Pueden generarla por sí mismos leyendo, pensando, creando. Es una forma completamente distinta de relacionarse con el mundo. Una que valora la profundidad por encima del ruido. Y el significado por encima del impulso del momento. En una cultura que premia la extroversión constante y la visibilidad, ser así puede parecer un defecto, pero en realidad es una superpotencia silenciosa. Y si conectamos todo esto con el mundo en el que vivimos, con la locura del día a día, la imagen se vuelve todavía más clara. O sea, que esto no es solo un rasgo de personalidad. No. Es casi una estrategia de supervivencia en pleno siglo XXI, ¿no? Es que es la respuesta lógica a un entorno que es por definición hostil para nuestro sistema nervioso. Vivimos en la era de la interrupción constante. Notificaciones, correos, noticias urgentes. El burnout se ha normalizado de una forma alarmante. Totalmente. Desde esa perspectiva, quedarse en casa deja de ser un capricho para convertirse en un acto de protección. No es una huida, es una estrategia de defensa. Proteges tus recursos más valiosos, que ya no son el dinero, son la atención, la energía, el ancho de banda emocional. Totalmente. El hogar se convierte en el último bastión, el único lugar donde tu sistema nervioso no tiene que estar preparado para el impacto del siguiente estímulo. Y claro, una vez que experimentas ese tipo de alivio tan profundo, es muy difícil renunciar a él. Es un contrapunto necesario al ritmo frenético que se nos impone. Pero, y aquí el análisis es muy honesto, también se advierte de no caer en la autocomplacencia. Hay una línea muy fina que no hay que cruzar. Sí, esta es la advertencia final, el otro lado de la moneda. Los mismos hábitos que nos restauran y nos dan paz pueden, si no andamos con ojo, ir estrechando nuestro mundo poco a poco. Claro. La comodidad del sofá es tan maravillosa que puede hacer que el esfuerzo de salir parezca cada vez mayor, hasta que un día, casi sin darte cuenta, dejas de hacerlo. ¿Y cómo distinguimos una cosa de la otra? ¿Cómo sabemos si estamos en la zona de paz o si hemos cruzado a la de aislamiento? La clave está en el resultado emocional. Es muy sencillo en realidad. Si quedarte en casa te deja con una sensación de arraigo, de claridad, de sentir que con más energía y más tú, eso es paz. Es una recarga beneficiosa. Vale. ¿Y el aislamiento? Si con el tiempo esa misma rutina de quedarte en casa te deja una sensación de entumecimiento, de desconexión, de sentir que tu mundo se hace más pequeño y tus capacidades también, eso es otra cosa. Entiendo. La paz te expande, te hace sentir más grande por dentro. El aislamiento te contrae, te encoge. Hay que prestar muchísima atención a esa diferencia en cómo nos sentimos después, porque es sutil, pero lo cambia todo. Entonces, resumiendo todo este análisis tan completo, la gran conclusión es que amar a estar en casa, cuando es una elección consciente y no una huida del miedo, es increíblemente beneficioso. Sin duda. Le das a tu sistema nervioso un reseteo que necesita desesperadamente. Proteges tu atención de la fragmentación constante a la que nos somete la tecnología. Y abres un espacio para la creatividad, la reflexión. Exacto, un espacio sagrado para el procesamiento emocional. 3 cosas para las que casi nunca hay tiempo ahí fuera. Me quedo con una idea final potentísima. Amar estar en casa no significa estar desconectado del mundo. Para mucha gente significa estar más profundamente conectado que nunca, pero con uno mismo. Y eso, en el fondo, se convierte en una fortaleza inmensa. Es una forma de vivir que valora la autoconciencia, la profundidad y la seguridad emocional, en una cultura que a menudo premia justo lo contrario. La superficialidad, la exposición constante y el ruido por el ruido. Eso es. Y esto nos deja con una última reflexión. Si el hogar es ese santuario para proteger nuestra atención de las interrupciones constantes del exterior, ¿de qué es de lo que más necesita protegerse nuestra atención en este preciso momento de la vida? Buena pregunta. Y por darle una vuelta de tuerca más, ¿cómo cambiaría nuestro día a día si intentáramos crear pequeños hogares portátiles para esa atención? Pequeños espacios seguros a lo largo del día, incluso fuera de casa. Un paseo de 5 minutos sin el móvil. Un momento de silencio antes de una reunión. ¿Cómo podemos llevarnos ese santuario con nosotros?